Hola, hola, gente linda del canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Como siempre, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, ese universo que nos atrapa con su drama, romance y, por supuesto, ese delicioso chisme que tanto nos gusta. Y prepárense porque hoy traemos una verdadera bomba. Una reacción, un análisis, una explosión de información que les va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha revolucionado las redes sociales, que ha encendido el fervor de los fans y que, sin duda, marca un antes y un después en el panorama de las series turcas, Altay Ulusoy, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué novedades nos traen estos íconos de la pantalla? ¿Por qué sus nombres se entrelazan en este torbellino de noticias? Pero antes de adentrarnos en este huracán de emociones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es fundamental que sean parte de esta comunidad, que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así, estar siempre al día con las últimas novedades del mundo turco. Suscríbanse ahora mismo. Es totalmente gratis y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Perfecto. ¿Listos para el chisme? Porque yo, como siempre, lo estoy. La semana pasada, como un trueno en un cielo despejado, explotó la noticia. Altay Ulusoy, nuestro guapísimo y talentoso Altay, el que nos hizo suspirar con Medcezir, el que nos mantuvo al filo del asiento con Hakan Muaf y el que ha demostrado una versatilidad actoral asombrosa, está trabajando en un nuevo proyecto. Y aunque los detalles aún son escasos, la sola mención de su nombre ya genera una expectación tremenda. Pero la bomba no termina ahí, ni por asomo. Al parecer, y digo al parecer porque en este mundo de las series turcas las noticias siempre están sujetas a cambios, especulaciones y filtraciones, del proyecto involucra a Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, nuestra Sanem de Erkencikus, nuestra Zeynep de Doğu Kaderindir, la que ha demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices, la que con su sonrisa y su talento ha conquistado a millones de corazones. Imagínense la combinación. Dos estrellas de primera línea, dos rostros amados por millones de personas en todo el mundo, dos actores con una trayectoria sólida y un magnetismo innegable trabajando juntos. El hype es real, amigos. Es como si dos potencias se unieran para crear algo realmente explosivo. La sola idea de verlos compartir pantalla, de presenciar la química que puedan generar, es suficiente para mantenernos pegados a la pantalla. Pero, ¿qué tiene que ver Can Yaman en todo esto? Esa es la cereza del pastel, el ingrediente secreto que hace que este chisme sea aún más apetitoso. Porque, como saben, Can Yaman, con su carisma arrollador, su físico impactante y sus papeles que nos robaron el aliento en Erkencikus y Bay Jail, es un nombre que siempre está en boca de todos. Y aunque no está directamente involucrado en la nueva serie de Altay y Demet, la noticia de esta colaboración inevitablemente lo trajo a colación. ¿Por qué? Por la inevitable comparación, por la nostalgia que genera el recuerdo de Erkencikus, por el simple hecho de que, como fans, siempre estamos buscando paralelismos, buscando saber qué hace y en qué anda cada uno de nuestros ídolos. La mente humana es así, siempre tiende a conectar los puntos, a buscar patrones, a relacionar eventos. Y en este caso, la conexión es más que evidente. Demet Özdemir, la coprotagonista de Can Yaman en Erkencikus, ahora compartirá pantalla con Altay Ulusoy. La nostalgia, la emoción y la curiosidad se mezclan en una coctelera que nos mantiene a la expectativa. ¿Cómo será esta nueva pareja? ¿Superará las expectativas? ¿Tendrán la misma química que Can y Demet en Erkencikus? Can Yaman, por su parte, se encuentra en un momento muy interesante de su carrera. Después del éxito arrollador de Erkencikus y de su posterior crecimiento en Italia, ha estado trabajando en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y su ambición. Ha ampliado su horizonte, ha explorado nuevos mercados, y ha demostrado que es un actor con proyección global. Su presencia en producciones europeas ha generado muchísimas reacciones, tanto positivas como negativas. Algunos de sus fans turcos se mantienen al tanto de sus movimientos, lo apoyan incondicionalmente y celebran sus éxitos. Otros, por el contrario, han expresado cierta decepción por su alejamiento de la televisión turca y por los proyectos que ha elegido. Recientemente, Can Yaman ha estado involucrado en proyectos que han generado un gran revuelo. Uno de ellos es la serie Sandokan, una adaptación de la famosa novela de Emilio Salgari, en la que interpreta al icónico personaje. La producción, rodada en inglés y con un elenco internacional,
promete ser un gran espectáculo. Sin embargo, también ha generado críticas y controversias, tanto por la elección del actor como por la forma en que se ha adaptado la historia. La verdad es que Can Yaman es un imán de atención. Su sola presencia genera un impacto mediático considerable, y su participación en cualquier proyecto siempre es noticia. Su nombre es sinónimo de éxito y de debate. Volviendo al tema principal, la nueva serie de Aatai y Demet es, por el momento, un misterio envuelto en una nube de especulaciones y rumores. Los detalles son escasos, la información es limitada, pero las expectativas son altísimas. Los productores, conscientes del impacto que genera la combinación de estos dos actores, están manejando la situación con cautela, guardando celosamente los secretos de la trama. Sin embargo, algunas pistas han comenzado a filtrarse, alimentando la curiosidad de los fans. Se rumorea que la trama podría estar relacionada con el drama, el romance y, quién sabe, tal vez incluso con un toque de misterio y suspenso. Se dice que la historia abordará temas complejos, que explorará las relaciones humanas desde una perspectiva profunda y que nos hará reflexionar sobre la vida, el amor y las decisiones que tomamos. Los fanáticos, como siempre, ya han comenzado a especular sobre los personajes, sobre la química entre los protagonistas, sobre la dirección que tomará la historia. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de teorías, de expectativas y de deseos. Grupos de fans de Aatai y Demet se han unido para crear comunidades virtuales, donde comparten información, analizan cada detalle, crean fanarts y, por supuesto, debaten sobre las posibles tramas y personajes. Otros grupos de fans más nostálgicos recuerdan con cariño los momentos de Erkencikus y expresan su deseo de que la nueva serie tenga la misma magia y encanto. ¿Y es que cómo no estar emocionados? Tenemos a dos grandes talentos, a dos actores que han demostrado su capacidad para cautivar al público, a dos profesionales que han ganado premios y reconocimientos por su trabajo, uniéndose en un proyecto que promete ser inolvidable. La elección del elenco es crucial en el mundo de las series turcas. Los productores saben que la química entre los actores, la conexión que logran establecer, puede ser el factor decisivo para el éxito de una producción. Y en el caso de Aatai y Demet, la apuesta es segura. Ambos actores tienen una gran popularidad, un gran poder de convocatoria, y han demostrado ser capaces de construir personajes complejos, atractivos y llenos de matices. Su habilidad para transmitir emociones, su carisma innato, su profesionalismo y su compromiso con su trabajo son garantía de un producto de calidad. Aatai Ulusoy, con su mirada penetrante y su porte elegante, ha demostrado ser un actor camaleónico. Ha interpretado personajes de todo tipo, desde el rebelde y atormentado Yaman de Medcezir, hasta el enigmático y valiente Hakan de Hakan Muaf. Su capacidad para transformarse, para adaptarse a diferentes roles y para conectar con el público lo convierten en uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Su sola presencia en una serie es garantía de éxito. Demet Özdemir, con su sonrisa radiante y su energía contagiosa, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa. Ha interpretado personajes cómicos, románticos y dramáticos, y siempre ha logrado conectar con el público. Su interpretación de Sanem Erkencikus la catapultó a la fama internacional, y su trabajo en Dodu Unep Kaderindir demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Su carisma, su profesionalismo y su talento la convierten en una de las actrices más queridas y solicitadas del momento. La combinación de estos dos talentos promete ser explosiva. Los fans ya están imaginando las posibles dinámicas entre sus personajes, las escenas románticas, los momentos de drama y los giros inesperados que nos mantendrán pegados a la pantalla. La expectativa es alta y la emoción es palpable. Todos estamos ansiosos por ver el resultado de esta colaboración, por disfrutar de las actuaciones de dos grandes talentos y por sumergirnos en una nueva historia llena de drama, romance y emociones. Pero la historia no termina aquí. La industria turca de las series es una maquinaria en constante movimiento, una competencia feroz y un torbellino de creatividad. Cada semana, cada mes surgen nuevos proyectos, nuevos actores, nuevas historias que contar. Los productores se esfuerzan por ofrecer productos innovadores, con tramas originales, con un elenco de primera y con la capacidad de sorprender y cautivar al público. Los fans, por su parte, estamos siempre a la expectativa, buscando la próxima gran serie, la próxima historia que nos haga reír, llorar y suspirar. Las series turcas se han convertido en un fenómeno global, conquistando corazones en todo el mundo.
Sus historias, sus personajes, sus paisajes y su cultura han trascendido fronteras y han llegado a audiencia y a ese de todas las edades y nacionalidades. La industria turca de la serie se ha convertido en un motor económico importante, generando empleos, impulsando el turismo y promoviendo la cultura turca en todo el mundo. Volviendo a Can Yaman, creo que es inevitable sentir un poco de nostalgia por la época de Erkencikus. Esa serie con su encanto, su humor, su romance y sobre todo, su química inigualable entre Can Yaman y Demet Özdemir, marcó un antes y un después en la televisión turca. Fue un fenómeno mundial, un éxito rotundo que catapultó a sus protagonistas a la fama internacional y que generó un fandom apasionado y leal. La serie fue un éxito de audiencia, ganando premios y reconocimientos en todo el mundo. Y aunque los caminos de Can Yaman y Demet Özdemir se separaron profesionalmente, y cada uno ha seguido su propio camino, siempre quedará el recuerdo de su trabajo en conjunto, de esa conexión especial que tenían en la pantalla, de la magia que lograron crear. La química entre ellos era innegable y su complicidad se transmitía a través de la pantalla, enamorando a millones de espectadores. Y aquí es donde entra la reacción. Porque inevitablemente al saber de un nuevo proyecto con Demet Özdemir, las miradas se dirigen a Can Yaman. Los fans se preguntan, ¿cómo reaccionará? ¿Qué pensará? ¿Qué hará? ¿Seguirá trabajando en proyectos internacionales? ¿Volverá a colaborar con Demet en algún momento? ¿Sentirá nostalgia? ¿Sentirá celos? Aunque no hay una respuesta clara, la realidad es que Can Yaman es un actor que siempre sorprende. Su capacidad para reinventarse, su ambición, su talento y su determinación lo convierten en una figura relevante y destacada en la industria. Can Yaman es un actor que no se conforma, que busca nuevos retos, que siempre está dispuesto a crecer y a superarse. Su trayectoria profesional es un ejemplo de perseverancia y de ambición. Ha demostrado que está dispuesto a trabajar duro para alcanzar sus metas y que no teme arriesgarse y salir de su zona de confort. Su decisión de trabajar en proyectos internacionales, de aprender idiomas y de explorar nuevos mercados demuestra su compromiso con su carrera y su deseo de expandir sus horizontes. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque no exenta de rumores y especulaciones, siempre ha sido de respeto y admiración. Han expresado públicamente su cariño mutuo y han reconocido la importancia que tuvo su trabajo en conjunto en el éxito de Erkencikus. Es probable que aunque sus caminos profesionales se hayan separado, mantengan una buena relación y que se alegren por los éxitos del otro. Así que, queridos amigos, la espera es larga, pero la expectativa es aún mayor. Tendremos que esperar a que se revelen más detalles sobre la nueva serie de Atay y Demet. Tendremos que esperar para ver cómo se desarrolla la historia, cómo interactúan los personajes, cómo se desenvuelve la trama, y sobre todo, para disfrutar del resultado final. Pero una cosa es segura, la expectación es máxima. Estamos ansiosos por ver el resultado de esta colaboración, por disfrutar de las actuaciones de dos grandes talentos, por sumergirnos en una nueva historia llena de drama, romance y emociones. Estamos listos para dejarnos llevar por la magia de las series turcas, para dejarnos sorprender por la creatividad de los guionistas, por la habilidad de los directores y por el talento de los actores. Estamos listos para reír, para llorar y para suspirar. Mientras tanto, seguiremos pendientes de las noticias, de los rumores, de las especulaciones. Estaremos atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, a todo lo que se diga sobre este proyecto y sobre la carrera de nuestros actores favoritos. Estaremos analizando cada detalle, cada imagen filtrada, cada declaración. Y por supuesto estaremos aquí en este canal, para compartir con ustedes todas las novedades, para analizar los detalles, para comentar las reacciones y para mantener viva la llama de la pasión por las series turcas. Y por último, pero no menos importante, estaremos esperando pacientemente a que se revele el nombre de la serie, la fecha de estreno y el resto del elenco. Nos mantendremos pegados a nuestras pantallas, listos para sumergirnos en una nueva aventura, para vivir nuevas emociones y para disfrutar de la magia de la televisión turca. Así que, ¿qué les parece esta noticia? ¿Están emocionados por la nueva serie de Atay y Demet? ¿Qué esperan ver en esta nueva producción? ¿Creen que la comparación con Can Yaman es inevitable? ¿Cómo creen que reaccionará Can Yaman ante este nuevo proyecto? ¿Qué tipo de personaje les gustaría que interpretaran a Atay y Demet? ¿Están listos para un nuevo maratón de series turcas? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus ideas, sus expectativas.
No duden en compartir sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta nueva producción. Quiero saber si están tan emocionados como yo. Y antes de irnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer, a llegar a más personas, a compartir nuestra pasión por las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y así siempre estarán al día con las últimas noticias del mundo turco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos estén enterados de esta bomba. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no se olviden de seguir soñando con las series turcas.